bendiga. Saludamos a todos los hermanos con la paz del Señor. Que el Señor bendiga cada una de sus vidas. Continuamos con el estudio que estamos realizando, el cual se llama Llamados con un propósito. Dentro de la obra del Señor hemos sido llamados para cumplir un rol, una función dentro del cuerpo de Cristo. Y anteriormente habíamos visto el llamamiento específico, en el cual lo desarrollamos a través de la historia del alfarero, donde Jeremías fue llevado a la casa del alfarero. Y hoy vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de los Jueces, capítulo 6, versículo 11 en adelante le vamos a dar lectura. Y hoy vamos a estar viendo barreras que tenemos que derribar. Cuando ya hemos sido llamados con el propósito para desarrollar un ministerio dentro de la obra de Cristo, siempre se nos presentan algunas barreras, algunos temores, y esos tenemos que derribarlos. Le damos lectura a la palabra del Señor en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 11 en adelante. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió Gedeón: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Entonces decíamos que el Señor bendiga cada una de sus vidas, que el Señor sea preparando todo. Vamos a colocar algunas imágenes en el computador para poder compartirla junto a ustedes. Que el Señor bendiga cada una de sus vidas. Como yo les decía, cuando ya hemos sido llamados con ese propósito, cuando ya Dios nos ha preparado en el transcurso de los años para poder ejercer ese llamado, para poder ejercer ese ministerio,
se nos presentan dificultades, se nos presentan barreras que debemos derribar. Y a veces esas barreras son tan altas, tan gruesas, tan grandes, que muchas veces nos cuesta derribar aquellas barreras. Como punto número 1, que el Señor les bendiga, que el Señor sea con cada uno de ustedes. Como punto número 1, vamos a derribar el temor de la mente. Cuando Dios nos ha preparado en el transcurso de los años y estamos capacitados según el Señor para poder ejercer ciertos ministerios en la iglesia, nosotros quizás muchas veces nos sentimos agobiados, abrumados por situaciones que quizás hemos experimentado en nuestras vidas. Quizás tenemos en nuestras vidas, pueden en nuestra vida habérsenos presentado traumas en nuestra niñez, inseguridades, complejos de inferioridad u otros. A veces nosotros nos enfrentamos en nuestra adolescencia, en nuestra niñez, quizás pasamos por traumas, tenemos inseguridades muchas veces dentro de nuestras vidas, muchas veces nos sentimos inferiores a los demás. Sin embargo, en la palabra del Señor que hoy compartíamos y nos hablaba de este hombre llamado Gedeón, él quizás se sentía así, él quizás se sentía una persona inferior. Jehová lo llamó y le dijo, varón valiente y esforzado, no recalcando lo que Gedeón era, porque él no era valiente ni esforzado. Dice la palabra del Señor que él estaba atemorizado, él estaba con miedo, él estaba escondido en una cueva, su pueblo estaba pasando por necesidad, por hambre, y él tenía solamente en sus manos un poco de trigo que estaba sacudiendo, escondido, atemorizado de los madianitas, quienes habían atacado a su pueblo. Pero el Señor miró no lo que era Gedeón en ese momento, sino lo que Gedeón sería, porque cuando el Señor te mira, cuando el Señor te llama, el Señor no mira tus flaquezas, el Señor no mira tus debilidades, el Señor te conoce y como quiera Él te llama para su ministerio, como quiera Él te llama sin mirar lo que tú eres en ese momento, las debilidades que quizás tú tienes, las debilidades que quizás tú estás pasando, no, porque el Señor mira en ti lo que tú vas a hacer en el futuro, en ese futuro, en las manos del Señor. Y por eso Jehová le dice, varón valiente y esforzado. Valiente y esforzado, a pesar que él estaba allí lleno de miedo, lleno de temores, lleno de inseguridades, acobardado allí, mas el Señor le dice, Jehová está contigo, Jehová está contigo. Y cuando el Señor llama a Gedeón, Gedeón le pone excusas, Gedeón le dice, pero es que yo soy el pequeño, soy el menor de mi casa, es que yo soy miedoso, es que yo soy temeroso, es que mi familia es la más pobre, no tengo dinero, ¿cómo voy a ir y voy a derrotar a los madianitas si soy pobre, no tengo dinero para comprar armas, ¿cómo lo voy a hacer? Pero el Señor no mira lo que nosotros somos, lo que nosotros nos falta. Él nos llama tal cual
porque Él preparará todas las cosas. Por eso hoy el Señor nos dice que en nuestra mente muchas veces hay inseguridades, hay traumas, hay complejos de inferioridad. Muchas veces el demonio coloca dentro de nuestras mentes y nos desanima. El demonio que el temor, el miedo, muchas veces nos paraliza, nos desanima, nos mata y quiere destruirnos por medio de situaciones. Satanás no quiere que nosotros avancemos, no quiere que nosotros cumplamos el propósito del Señor en nuestras vidas. Por eso Él nos desanima, Él coloca en nuestra mente situaciones como: jamás tu marido aceptará a Cristo. Si tu marido es un alcohólico, si tus hijos son drogadictos, delincuentes, jamás saldrán de la drogadicción. Jamás tu marido aceptará al Señor. Mas si el Señor le ha dicho a usted que Él ha de trabajar con su matrimonio, aun cuando su esposo no es convertido, el Señor lo hará. Si el Señor ha de bendecir a sus hijos, Él los sacará de la drogadicción. A veces esos temores, esos miedos que se nos presentan dentro de nuestra vida, nosotros debemos de derribar esos miedos, debemos de reprender al enemigo, a las cosas que él pone o coloca dentro de nuestras mentes. Porque si el Señor le ha dicho que su esposo será un cristiano, aunque él esté lejos del Señor, aunque él esté en el alcohol, aunque él esté en las garras de Satanás, pero si el Señor le ha dicho, ha de llegar el momento en el cual el Señor tomará la vida de su esposo y colocará en él el don de salvación, de arrepentimiento para su vida. Por eso es importante que las mujeres seamos mujeres de oración, porque el Señor oye nuestras oraciones. Hace unos años atrás, mi cuñada oraba por su esposo. Yo no sé cuán insistentemente ella oraba para que el Señor tomara la vida de su esposo. Y en cierta ocasión, voy a contar en breves palabras, en cierta ocasión ella invitó a su esposo a una santa cena que iban a realizar en su iglesia. Y ella lo invitó con varios meses de anticipación, a la cual su esposo aceptó. Y cuando estaban allí participando en aquella santa cena, en una iglesia pequeña, en una iglesia con pocos miembros, y entregaron allí la Santa Cena. Y mi hermano dice que él quería pasar a tomarla, pero se consideraba quizás indigno de acceder a la mesa del Señor. Entonces el pastor que estaba presidiendo aquella Santa Cena comenzó a invitar a que todos podían venir a la mesa del Señor, a que la mesa estaba preparada para que todos pudieran pasar sin acepción, que solamente pidieran perdón en su corazón, pero que el Señor les invitaba a todos porque la mesa estaba dispuesta, estaba preparada. Y el Señor comenzó a decir: ¿por qué te preguntas en tu corazón? Si yo estoy aquí, yo estoy aquí. Yo soy el que transformo, yo soy el que cambio. Y mi hermano, él se preguntaba en su corazón y él decía: Señor, si eres tú verdaderamente el que está invitando a la mesa del Señor, yo voy a pasar, voy a compartir esta santa cena,
Pero en este día yo te pido que tú me cambies. Yo te pido que tú me transformes. Si consideras tú que yo pertenezco al grupo de seleccionados como hijo de Dios, yo te pido que tú arranques de mi vida todo mi miedo, todos mis vicios, todo lo que hay en mi corazón. Si tú quieres que yo te sirva, arráncalos. Y el pastor decía, pida en su corazón, porque Dios está aquí, porque Dios está escuchando sus oraciones, su clamor. Y él pasó y compartió aquella cena del Señor. Y desde ese día el Señor arrancó todos los vicios de su vida. Desde ese día el Señor quitó el alcohol. Desde ese día el Señor quitó los vicios del cigarrillo, porque sabe, cuando el Señor te tiene marcado, el Señor tiene el día, la hora, el momento, el lugar, cuando Él ha de llamarte, cuando Él ha de obrar, Él obra con cada uno de nosotros de manera distinta, de forma diferente. Y en mi hermano el Señor lo llamó a sus caminos y arrancó todos los vicios de él, porque había una esposa, familias que estaban orando, porque el Señor atiende a las oraciones de sus hijos. Amén. Como punto número 2 es derribar la barrera del miedo, de los temores que hay y se presentan dentro de nuestras vidas. A veces encubrimos nuestros miedos, nuestros temores con una capa de falsa santidad, y quizá decimos, es que no soy digna de pararme en público, no puedo orar, no soy digno de aquello. Cuando es Dios el que nos ha perdonado, es Dios el que nos ha lavado con su sangre. A veces tapamos nuestros temores, nuestros miedos y nos refugiamos en el que yo no puedo, en el que yo no me considero digna. Pero es el Señor el que nos ha perdonado con su sangre. Es el Señor el que nos ha redimido. A veces tenemos miedo de hacer las cosas porque tenemos miedo de las opiniones de los demás. Tenemos muchas veces temores de lo que otros dirán de mí. Cuando nosotros estamos trabajando para honrar y para exaltar a nuestro Dios. En 2 de Timoteo nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Él nos está llamando para que nosotros podamos anunciar, para que nosotros podamos cumplir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Tú no tienes que tener miedo de las opiniones de los demás, de lo que otros van a decir de ti. No, porque miren, nosotros tenemos que derribar esos miedos, derribar esos temores. Cuando Josué estaba allí y tenía que enfrentar a Jericó, Jericó era una ciudad fortificada, una ciudad fuerte, una ciudad con soldados capacitados, unos muros gigantes, unos muros anchos. Y Josué tenía miedo, Josué tenía temor, porque no sabía cómo iba a enfrentar a aquella ciudad poderosa. Pero Jehová le dijo, no temas ni te intimides, porque Jehová va delante de ti. Pues si el Señor lo ha llamado a usted, no tenga temores, no se intimide frente a su conocido, frente a lo que los demás van a hablar, van a opinar de usted. No se intimide, porque es Jehová el que lo ha llamado para cumplir ese propósito. Es el Señor el que va delante de nosotros. Un día
Él nos ha de preguntar por nuestro talento. Un día Él va a preguntar por los dones que Él ha puesto en ti. Por eso hoy el Señor le dice que no esconda esos talentos, que usted los saque, los desempolve y los trabaje para el crecimiento espiritual de la iglesia del Señor. Hoy más que nunca esos dones, esos talentos tienen que ser ejercidos, tienen que ser trabajados. Hoy más que nunca cuando vemos a un mundo que está necesitado, cuando vemos a un mundo que muchas veces no quiere oír solo palabras, que muchas veces quiere ver los milagros, quiere ver la obra del Señor. Hoy más que nunca los profetas se necesitan para anunciar el mensaje del Señor. Hoy más que nunca el mensaje del Señor, los profetas tienen que anunciarlo. Por eso el Señor hoy les dice que trabaje sus talentos, que no los esconda, porque un día Él ha de preguntar a su vida por ello. Muchas veces nosotros colocamos obstáculos dentro del camino del Señor. Cuando hemos sido llamados, colocamos obstáculos. Muchas veces decimos, es que no sé leer bien, es que me pongo nervioso, es que no puedo, es que soy tartamudo, es que no puedo hablar, es que no sé expresarme, es que me cuesta entender. Pero dice la palabra del Señor en el libro de Isaías. Isaías, él que se consideraba, dice, ay Señor, es que yo soy un hombre de labios inmundos. Pero dice que estaba la palabra en la boca de Isaías cuando un serafín pasó, tomó un carbón encendido y lo pasó por sus labios y le dijo, entonces es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Que el Señor nos ayude a no tener miedo, a derribar dentro de nuestra vida esos miedos que se producen. Y como punto número 3, este sería el último punto que vamos a ver, es derribar el temor del fracaso. A veces aún no empezamos a ejercer el llamado y ya estamos sintiéndonos derrotados, ya estamos sintiéndonos que hemos fracasado. Pues hoy quiero decirle que el fracaso no debe ser parte de la vida del cristiano. El fracaso no debe ser parte de la vida del cristiano. No tenga miedo al fracaso. Son barreras que el enemigo coloca en sus vidas. Él las va utilizando esos traumas del pasado, los va colocando en su vida para que usted se sienta antes derrotado, para que usted se sienta antes fracasado. Pero hoy, y muchas veces Satanás coloca y le dice, pero ¿cómo vas a predicar si eres tartamudo? Si no puedes hablar o eres tan pobre, ¿cómo vas a ir a evangelizar a otros lugares si no tienes ni siquiera dinero para movilizarte? ¿O cómo vas a enseñar si no tienes educación, si ya estás viejo, si ya tu tiempo pasó, dicen algunos? Pero no, hoy el Señor nos viene a decir que esas barreras nosotros tenemos que derribarlas. Nosotros no somos hombres y mujeres que vamos a permitir que el fracaso entre en nuestra vida, porque si el Señor te ha llamado, Él ha de cumplir el propósito contigo. Y dice la palabra del Señor que Moisés le dijo al Señor, él le dice al Señor, es que yo no sé hablar, es que me cuesta hablar. Y el Señor reprendió a Moisés y le dijo, no soy yo el que hizo la boca, el que hizo al mudo, al tartamudo, no soy yo. Pues el Señor como quiera lo llamó. El Señor como quiere te llama a ti con tus debilidades, con todo lo que quizás tú no tienes. Pero el Señor
a través de su Espíritu Santo, es el que nos capacita. A veces nosotros decimos que ya estamos mayores, que ya no podemos, pero la palabra del Señor nos dice que Caleb tenía 80 años y él le dice a Josué: dame mi parte, dame mi tierra, porque a pesar que ahora tengo 80 años, tengo la misma fuerza, el mismo vigor que tenía hace 40 años atrás. A veces nosotros vemos que quizás las cosas se presentan con dificultades frente a nuestro llamamiento. Amén. Nuestra hermana Eli de Oliveira de Brasil, ella nos contaba y nos decía que ella había sido llamada para evangelizar y ella se preguntaba cuándo ese llamado se ejecutaría, porque ella tenía más de 10 hijos y ella veía que quizás su llamado se había postergado. Sin embargo, usted y yo no digamos que somos mayores, que quizás no tenemos la educación, no tenemos el dinero, porque a esta mujer el Señor, cuando ella tenía más de 70 años, el Señor la tomó para cumplir lo que el Señor le había prometido 30, 40 años atrás. Ella lo ejerció y nosotros supimos que ella andaba evangelizando en la India, en África, en otros lugares. Entonces el Señor, si le ha dicho a usted que Él le va a levantar como predicador, como profeta, como evangelista, como maestro, usted créale al Señor. Amén. Porque Él ha de cumplir el llamado del Señor. Amén. En el libro de Josué nos dice: nadie te podrá hacer frente. Quizás Josué se miraba como poca cosa. Quizás Josué decía: hoy es que Moisés era tan grande, ¿qué voy a hacer yo? Yo no voy a poder. Quizás Josué tenía temores, inseguridades en su vida, mas el Señor le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. El Señor hoy le dice a usted que no se mire como poco. Pablo decía: tenemos este tesoro en vaso de barro. Nosotros no somos nada, pero tenemos dentro de nuestra vida el Hijo de Dios, la presencia del Espíritu Santo, para que Él sea glorificado, para que Él sea exaltado, porque dice su palabra: a los necios del mundo escogió el Señor para avergonzar a los sabios, a los débiles del mundo escogió el Señor. Y dice en el libro de Samuel: los débiles se ciñeron de poder. Los débiles se ciñeron de poder, porque el poder del Señor, dijo Pablo, se perfecciona en las debilidades. Por lo tanto, no hay gigante dentro de nuestras vidas, no hay gigante que no sea derribado. Dice la palabra del Señor que David derrotó a ese gigante y cayó. Lo derrotó no con armas ni armadura de Saúl, sino que él lo hizo con lo que Dios le había entregado en sus manos. Y él fue al arroyo y tomó las 5 piedras, y con esa piedra él venció al gigante. Cuando Dios está contigo, no hay muro, no hay barrera, no hay miedo, no hay temor, no hay gigantes en tu vida que no se han derribado. Los muros de Jericó se caen porque Jehová está con nosotros como poderoso gigante. Entonces dice en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece, y con Cristo somos más que vencedores. Que el Señor les bendiga, que el Señor bendiga sus vidas. Y hasta aquí vamos a dejar esta parte de
Hasta aquí vamos a dejar esta parte de este estudio en el nombre del Señor. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a tener que derribar todo miedo, todo temor de nuestras vidas. Hay que nosotros coloquemos nuestra confianza en el Señor, porque es el Señor el que nos ha llamado. Amén. Es el Señor el que ha de soltar tu lengua. Muchas veces decimos, no tengo palabra, pero cuando tú te entregas en la mano del Señor, es Él el que coloca las palabras en tu boca. Muchas veces decimos, no, es que frente a multitudes, a personas me pongo nervioso, se me enredan las palabras, soy tartamudo, me cuesta. Pero sabe, en esos momentos en que tú alabas al Señor, en que tú glorificas al Señor, es Él el que pone la fluidez en tu boca. Es Él el que va preparando el camino para que tú puedas ejercer ese llamado que el Señor te está llamando. Amén. Y como quiera, el Señor te ha escogido, te ha llamado a ti, no mirando tus debilidades, sino mirando lo que tú serás en la mano del Señor, porque Él te conoce, Él conoce tus debilidades, Él conoce tu fortaleza, Él sabe de tu vida, pero como quiera, Él te ha llamado a ti para que trabajes en el camino del Señor. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Y en la palabra del Señor tenemos varios hombres con llamado del Señor. Al final estaremos haciendo un resumen, una predicación también referente al llamado. Porque mire, el mismo Sansón no era nada si el Espíritu de Dios no venía sobre su vida. Porque así dice la palabra del Señor, no somos nada, somos un vaso de barro y que no tiene mucho valor económicamente, que es fácil quizá de destruirse, pero en ese vaso puede ser llenado con la presencia del Espíritu del Señor. Sansón no era nada si la presencia del Señor no venía sobre su vida. Él era una persona común, un hombre común. Cuando sucedían cosas, cuando pasaban transformaciones, cuando la presencia del Espíritu del Señor descendía sobre Sansón, entonces sucedían cosas maravillosas. Amén. Pues cuando la presencia del Señor llena esos vasos sencillos, Amén. esos vasos frágiles, esos vasos débiles, esos vasos sin valor, esos vasos humildes, cuando la presencia del Señor lo llena, entonces pasan cosas maravillosas, entonces algo sucede, entonces algo se mueve. Porque no es por nosotros, no es por nuestras capacidades, sino es porque a Él le ha placido así. Como quiera, Él te ha llamado para ejercer el ministerio que el Señor ha depositado en tu vida. Que el Señor les bendiga. Dejamos por acá a nuestro pastor. Amén.